Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Y ya recibimos aquí en el estudio de Radio La Regional a Ernesto Nieto, que él es docente de aquí de la UDELAR y también va a estar participando de la actividad que se va a desarrollar en el marco del aniversario número 49 del golpe de Estado. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación y bueno, últimamente ando muy seguido por acá. Sí, eso te iba a decir, tanto tiempo, Ernesto. Tanto tiempo, sí, 2 semanas, 3, no me acuerdo. Bueno, pero bienvenido. Bueno, por otra cuestión bastante más relevante, si se quiere. Exactamente. Entonces, el 49 aniversario del golpe de Estado, el 27 de junio, ¿no? Se conmemora esta fecha en relación al 27 de junio de aquel 1973, ¿no? Ernesto, quisiéramos que en este espacio pudieras hacer también como un contexto histórico, político de aquel momento, pero también cuál es la conexión, ¿no? Cuál es la relevancia para estos días, para el ahora, para quienes transitamos las calles del Uruguay hoy, ¿no? Bueno, lo primero, yo estoy convencido que la enorme mayoría de los que hoy estamos en este edificio, de los que usualmente venimos a este edificio, la enorme mayoría no había ni nacido cuando estos hechos ocurrieron. Entonces, hay que poner las cuestiones en contexto. Para una sociedad, 49 años es muy poco tiempo para una sociedad, pero en la vida de una persona, en la vida de la historia personal o en la vida familiar, es muchísimo el tiempo. Y bueno, y el año que viene vamos a estar a medio siglo del golpe de Estado. El golpe de Estado en Uruguay, en realidad, si bien se produjo ese 27 de junio de 1973, tuvo distintas etapas, ¿no? Nosotros, desde la ciencia política, más allá de tomar los hechos históricos, nos preocupamos por intentar analizarlo a partir de determinadas categorías. Y lo que primero tenemos que decir es de que, y eso nos conecta con el presente, es que la democracia es un sistema de equilibrios, y es un sistema de equilibrios bastante frágiles. Es decir, no existen países donde las democracias estén consolidadas que en algún momento esa democracia no pueda estar en peligro. Si queremos poner un ejemplo muy reciente y muy pragmático, y que a nadie se le hubiera ocurrido pensar, es el de los Estados Unidos. El asalto al Capitolio después de las últimas elecciones, promovido por el ex presidente Donald Trump, demuestra que hasta las sociedades por lo menos que se autodefinen como referentes de la democracia a nivel universal, también tienen riesgos. Entonces la democracia es una forma de vida, pero es un sistema de gobierno y es un conjunto de instituciones. Y es una forma de vida, un sistema de gobierno y un conjunto de instituciones que requieren acuerdos. En Uruguay, sobre todo a partir de final de la década de los 50, hubo un deterioro en muchos aspectos de la calidad de vida de los uruguayos, hubo un deterioro económico, hubo un deterioro social y hubo cambios políticos, por lo menos en 2 grandes escenarios. En primer lugar, el surgimiento de una guerrilla urbana, que era algo absolutamente nuevo en la historia política del país. Y por otro lugar también en el rol cada vez más protagónico que tenían algunos actores que hasta ese momento de alguna manera habían sido observadores pasivos, como pueden ser las Fuerzas Armadas. No solamente las Fuerzas Armadas, en general el brazo ejecutivo, represor que tiene que tener todo Estado, la policía y el ejército, ¿verdad? Pero hay un actor protagonista de todo esto que es la clase dirigente, fundamentalmente la clase política. La clase política en el Uruguay a partir de, repito, no es solamente a partir de los 60, es ya a final de la década de los 50 comienza a tener un proceso de deslegitimación importante frente a la sociedad. Es decir, la sociedad uruguaya no, si bien sigue votando y sigue eligiendo, y además ahí tenemos en el medio cambio del sistema de ejecutivo colegiado, volvemos al presidencialismo, cambio constitucional incluido. Bueno, la sociedad seguía votando, pero había una creciente desconfianza en los actores políticos.
por diversas razones, no vamos a entrar aquí en los detalles. Bueno, eso nosotros lo llamamos un proceso de erosión de la democracia. Ese proceso de erosión de la democracia que comienza a finales de los 50 se acentúa y se acelera ya en la década de los 60. Y quizás el punto de inflexión haya sido las elecciones de 1971, elecciones donde además se sometía a consideración la posibilidad de una modificación constitucional que finalmente no tuvo éxito, elecciones donde es electo por una exigua mayoría, algo así como 11.000 votos, la fórmula encabezada por Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, sobre la fórmula del Partido Nacional que más votos tuvo en ese momento, que era la de Wilson Ferreira Lunate. En esas elecciones además se da la aparición por primera vez de Frente Amplio como un espacio de una coalición de izquierda que nuclea a muchos partidos históricos de la izquierda uruguaya, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero también a grupos que se habían escindido de los partidos fundacionales y que conforman ese Frente Amplio con la figura de el general Seregni como candidato a la presidencia, y tiene una votación, si bien no con chances de disputar la presidencia de la República, una votación muy relevante que le dio muchos cargos en el Parlamento Nacional. Además con algunas figuras que tenían un potencial político muy relevante, ¿no? La figura de Selvar Michelini, por ejemplo, de Álvaro Bayo, por mencionar algunos. Y a partir del año 71, pero ya en pleno, bueno, la última presidencia del Partido Colorado había tenido la particularidad de que el presidente electo había sido un ex general, que era Gestido, pero al año de asumir la presidencia fallece, y queda en ejercicio de la presidencia Jorge Pacheco Areco. Fue una presidencia donde, bueno, la escalada de violencia en la sociedad uruguaya se hizo notoria. El crecimiento de la guerrilla urbana, de los Tupamaros, se hizo notar. Hubo idas y vueltas. En muchos momentos fue muy evidente que la policía no podía contener, y por otra parte que había sectores de la población que mostraban una clara simpatía a ese movimiento incipiente. Por lo menos un nivel de simpatía que, bueno, después se transformó en otras cosas, pero lo cierto es que las elecciones del 71 marcan un punto de inflexión, porque a partir de allí las actitudes de la guerrilla urbana y las actitudes del Poder Ejecutivo cambiaron y rápidamente entramos en un precipicio, ¿no? Ya estábamos en un tobogán y a partir de ahí llegamos al precipicio. El descrédito de la clase política se acentuó. Las elecciones del 71 fueron muy cuestionadas en su legalidad. O sea, hoy tenemos muchos indicios de que en realidad quien ganó quizás no haya sido quien realmente ganó en votos. Hay varias investigaciones históricas que por lo menos hay sospechas con buena razón de que esas elecciones en realidad tuvieron en algunos lugares del país una alteración electoral importante. El presidente que fue electo con algo más del 30% de los votos en total de su partido, y la legitimidad de Bordaberry rápidamente fue decreciendo. Tanto es así que cuando era inminente el golpe de Estado, Bordaberry convocó a una especie de actividad que pretendía ser una defensa de la democracia, y a la plaza no fueron más que un centenar de personas. Es decir, una autoridad sin legitimidad, una clase política más salpicada por varios hechos que lo vinculaban a cuestiones de corrupción a distintos dirigentes, sobre todo de algunos de los partidos tradicionales. Una izquierda que había crecido y que había llegado por primera vez al Parlamento unida a través del Frente Amplio, y una guerrilla urbana que era algo absolutamente insólito y que algunas décadas atrás nadie en el país podía pensar que podía instalarse con capacidad de acción. Y bueno, todo ese es el marco, ¿no? Todos esos elementos es el marco nacional. Pero eso hay que sumarle que Uruguay no es una isla, no vivimos en una isla.
Los movimientos de guerrilla urbana se instalaron en toda América Latina básicamente después de la Revolución Cubana y tomando como modelo y como referencia a esa revolución. Y a su vez los planes de los Estados Unidos se instalaron también a partir de las embajadas de los Estados Unidos como un modelo de contención ante ese posible avance de regímenes que tendieran al régimen comunista pro-cubano soviético. Entonces, en medio de esos dos frentes de disputa, la sociedad uruguaya quedó atrapada y la clase política no tuvo ni la legitimidad ni la capacidad para resolver ese embrollo sin que la democracia se quebrara. Porque los máximos responsables de poner la democracia a salvo son la dirigencia política. No hay duda de eso, ¿no? Quienes tienen lugares de toma de decisión son los máximos responsables. Y no se tuvo la capacidad. El contexto no favorecía, es decir, haciendo un juego hipotético, es probable que hubiera pasado lo que hubiera pasado, hubiéramos terminado en una especie de golpe de un tipo o de otro tipo. Y bueno, y a partir de allí, como dicen algunos historiadores, fue algo así como la noche para nuestra sociedad, ¿verdad? Ya desde antes del golpe, en los años previos, teníamos muchos ataques a determinado tipo de libertades, mucha represión de diverso tipo, como decía, una violencia social creciente, que no era solamente la violencia del Estado, porque las guerrillas urbanas también ejercen violencia y también realizan acciones de tipo violenta, eso forma parte de su modus operandi, pero a partir del golpe de Estado claramente se instala algo que tampoco habíamos vivido en la historia del país, a menos que remontáramos hasta el golpe de Terra, que tampoco el golpe de Terra lo tuvo en ese extremo, que es el ejercicio de algo que se llama el terrorismo de Estado. Es decir, cuando el Estado no solamente actúa a partir de la legalidad, sino que se saltea todas las formas legales posibles y actúa con mecanismos de terror, de imponer el terror a la sociedad, con toda la gama de violaciones a los derechos humanos que eso implica. Y bueno, allí estuvimos en esa larga noche, ¿no? Desde el año 73, la dictadura tuvo distintas etapas, tuvo distintos momentos, pero bueno, todo eso ya nos da un poco pie a la envergadura de lo que implica cada vez que tenemos que recordar esa fecha. Y recordar no solo por el tema de como hecho histórico que lo fue, sino también por el tema de bueno, sabemos que no tenemos garantías con las democracias en el mundo actual, pero sí hay ciertos elementos que pueden acompañar esas garantías de la democracia para que no vuelva a suceder un golpe de Estado, pero también es como frágil eso, ¿no? ¿Cuáles pensás que son como estas herramientas o acciones políticas también? Porque estamos en un país donde los partidos políticos se pueden sentar a dialogar, cuando en otros países eso no es posible, ¿no? Sí, como yo decía, la democracia tiene muchos atributos y uno la puede mirar desde muchas dimensiones. Pero hay algo que es esencial. Las sociedades políticas democráticas tienen que ejercer cotidianamente y contra todos sus impulsos tienen que ejercer la tolerancia. En un sentido amplio. Pero sobre todo las dirigencias políticas, ¿no? Pero en un sentido amplio tienen que ejercer la tolerancia. Esa cuestión del diálogo es fundamental. Pero solo con eso no alcanza. Es decir, cuando nosotros decimos que es un sistema frágil la democracia, significa que hay toda una serie de equilibrios que se tienen que producir, una serie de reglas que se tienen que respetar, pero por debajo, es decir, como sociedad, como cultura política, tenemos cultura en un sentido sociológico de la cuestión, ¿verdad? No de cantidad de cultura, sino de calidad de condiciones y de elementos que compartidos. Tenemos que tener la convicción de que hasta ahora es el mejor sistema que tenemos para organizarnos como sociedad, con todas sus imperfecciones. Y lamentablemente los indicadores que tenemos nos muestran que en Uruguay, a pesar de que en comparación con el resto de América Latina, los uruguayos seguimos prefiriendo la democracia a cualquier otro sistema, lamentablemente en los últimos años es un indicador que se viene deteriorando. Tuvimos momentos de nuestra historia, a partir
estudios como los del Latinobarómetro, por ejemplo, donde más del 85-87% de los uruguayos prefería la democracia a cualquier otro sistema. Bueno, hoy esa cifra se encuentra en alrededor del 70%. Y uno dice, bueno, estamos mucho mejor que el resto. Hay en países donde esa cifra es del 40, del 50%. Sin embargo, ya te está diciendo que hay un 30% de la población que en realidad no le es demasiado importante la democracia. Y cuidado, porque si a eso le sumamos que en cualquier momento pueden surgir líderes carismáticos, que detrás generan estructuras partidarias, que socavan algunos de los principios de la democracia o que cuestionan algunos de los principios de la democracia, uno ahí conecta con esa idea. No existen garantías para la democracia. Es el mejor sistema, pero a su vez es el más frágil, porque requiere de muchos acuerdos entre gente que justamente no está de acuerdo en muchas cosas. Bien. Ernesto, ¿cuál es el rol de la universidad en estos aniversarios, ¿no? ¿Cuál es el rol desde la academia en recordar, en hacer un poco de historia en estos días en particular? Yo diría que tenemos quizás más de uno. El más importante sea contribuir a que no nos gane el olvido. Es decir, que las sociedades tendemos a querer olvidar rápidamente, y sobre todo los hechos traumáticos, ¿no? Nos pasa como personas. Después que uno supera el duelo, hay veces que la reacción más inmediata es intentar olvidarme. Bueno, quizás una de nuestras contribuciones sea no olvidar. Segunda contribución importante, poder reconstruir toda la complejidad de un momento histórico, social y político. Es decir, intentar que nuestra mirada sea lo más objetiva posible, que es lo que hacemos, intentar que las ciencias, en este caso las ciencias sociales, contribuyan a que cada vez más sepamos de ese momento histórico, de cómo se gestó, cómo se generó, qué consecuencias tuvo. La universidad ha hecho mucha investigación sobre este tema, en particular. Distintas facultades, distintos investigadores han contribuido y tenemos mucha información, mucha más que hace 20 años, por ejemplo, muchísima más. Tercera gran cuestión es incorporar en nuestras distintas formaciones la enseñanza del pasado reciente. Porque lamentablemente yo que doy clases en algunos de los cursos doy clase a los estudiantes que llegan a primer año de la universidad, por lo general en el liceo nunca da el tiempo para dar el pasado reciente. Por lo general. De clase que tenés de 100 y pico de estudiantes en la universidad, hay más de 90 que te dicen, no, a eso no llegamos, profe. Bueno, no puede ser que lleguemos hasta la universidad sin que los chiquilines tengan por lo menos ideas aproximadas del pasado reciente, porque es el pasado de sus padres. Entonces, esas son como grandes titulares de las contribuciones. Y después como modelar, bueno, cada vez que surgen actividades de este tipo, que yo felicito a los organizadores y a la Junta Departamental de Salto por hacerlo, por organizarlo, bueno, la universidad tiene que contribuir con su voz y con su capacidad de intentar generar acuerdos en el disenso. Es decir, podemos disentir en muchas cosas, pero si acordamos en que el mejor sistema que tenemos es la democracia, la universidad puede contribuir y mucho a eso. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu tiempo, por acercarte nuevamente a Radio La Regional, y también invitar a la gente, bueno, que el día 27 de junio, en conmemoración a estos 49 años del golpe de Estado, Ernesto, junto a otro docente de aquí de la UDELAR, Matías Berger, van a estar haciendo el conversatorio ahí en el Palacio Beltroni, en la parte de oficinas públicas y en calle Artigas y 33. Se va a estar proyectando un audiovisual y bueno, se va a estar desarrollando este conversatorio. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias entonces. Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.